yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a su clase de lenguaje español, lenguajes como le quieran ustedes llamar. El día de hoy vamos a revisar un tema pues que últimamente ha estado muy de moda, que algunos me han pedido y que pues ha tenido cierta relevancia porque hemos visto una especie de boom o de interés repentino en este tipo de creaciones, y estamos hablando del cómic, de la historieta o de la novela gráfica. Pero algunos pueden intentar como que mezclar estos conceptos, pero la realidad es que se trata de dos cosas completamente diferentes y vamos a hablar de estas diferencias. Primero vamos a ver qué es un cómic. Vamos a ver el siguiente segmento para que lo podamos entender un poquito mejor. El término cómic es un préstamo aceptado de la lengua inglesa, cómic o sea gracioso, que hoy en día se entiende como un sinónimo de historieta, incluso de novela gráfica. En todo caso, se trata de una forma de expresión artística, a la vez que un medio de comunicación, que consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún tipo. Pueden ir enmarcados en viñetas, es decir, en recuadros cuya forma y estilo se corresponde al contenido narrativo o temático que hay en su interior, y pueden o no contar con el apoyo del texto escrito o de signos y caracteres propios del género. De igual forma, puede dibujarse en papel de distinto tipo e incluso en formato digital. A menudo es fruto de colaboraciones entre artistas de diferente índole, dibujantes, guionistas, coloristas y diseñadores. Lo mismo ocurre con su público, que puede ser sumamente variado. Existe una temática y un estilo de cómic para prácticamente todos los gustos de lectura, incluso hasta los más artísticamente exigentes. Por eso, la historieta es considerada hoy en día como el noveno arte de las bellas artes reconocidas por la academia. Pues allí lo tienen, chicos, eso es el cómic. Pero ¿qué es la novela gráfica y qué es lo que implica? ¿O por qué es considerado un arte mayor? ¿O cuáles son estas características que la pueden hacer única y que lo ponen aparte del cómic? Vamos a ver también este pequeño clip para ver estas diferencias. El concepto de novela gráfica es objeto de debate y polémica porque la diferenciación entre cómic y novela gráfica no se ajusta a conceptos objetivos y en ocasiones incluso parece una cuestión de semántica para poder dignificar al cómic y que no se le vea como un objeto para niños, cuando puede la novela gráfica abarcar situaciones un poco más serias o para gente adulta. No obstante, algunas personas ven ciertos cómics como elementos de mayor valor artístico e incluso literario que merecen una consideración aparte. En cualquier caso, la distinción entre ambos términos es un tema muy controvertido, así que, primero tendríamos que ver de dónde viene este término. La novela gráfica surge durante los años 70 con el objetivo de acotar determinadas obras dentro del terreno artístico y de este modo diferenciarlas de lo que hasta entonces era un ligero medio de entretenimiento popular. De tal manera que se buscó que la novela gráfica fuera una obra de calidad literaria adaptada para ser plasmada en forma de cómic. Una de sus características, fruto de la época en la que fue forjado el término, es que el cómic estaba diseñado para ser editado en entregas como fruto de una publicación periódica. Sin embargo, la novela gráfica cubre una historia entera y en caso de que haya una continuación, igualmente será una historia independiente y autoconclusiva. Hoy en día esta diferenciación no resulta tan eficaz, pero hay quienes aún la consideran como tal.
En todo caso, este formato da libertad a los autores para contar su historia sin modificar por necesidades editoriales que puedan alterar el curso de la narración por cuestiones relacionadas con su potencial serialización, e incluso en muchas ocasiones podemos encontrar novelas gráficas editadas con el mismo formato que un libro, lo que nos lleva al tema de su edición. Obviamente, al tratarse de una historia concebida de manera mucho más exhaustiva de lo que sería un formato de cómic popular, el formato de edición pues no puede ser el mismo. Partamos del hecho de que la novela gráfica tiende a ser superior a la de un cómic corriente. El formato de grapa, las páginas, la extensión y pues a veces superan las 50 o 60 páginas. Es decir, son formatos que permiten que la historia pueda leerse en relativamente poco tiempo, que no suele ser superior a media hora, ideales para ser disfrutados en cortos tiempos, pues de tiempo libre. Sin embargo, en lo que se considera novela gráfica, no hay un límite en la longitud de la obra, y suelen ser obras que superan ampliamente las 50 páginas, así es que el formato de edición ha de ser diferente para asegurar su correcta lectura y durabilidad. Muchos de ellos no permiten su lectura de una sentada, aunque son los menos habituales. En todo caso, requieren cierto ritmo de lectura y más tiempo para su correcto disfrute. Suelen venir en un formato cosido, un poco más grande, y obviamente pues también influye en el precio. Una novela gráfica suele tener precios superiores a los 800 pesos o a veces hasta más a los 500. Aunque esta distinción resulta cada vez más confusa, dado que el mercado nos ofrece ahora novela gráfica infantil, en un principio y generalmente la novela gráfica está dirigida a un público adulto, y en ella suelen tratarse temas relacionados con su mundo, la crudeza de la historia de la humanidad, referencias frecuentes, a veces al sexo, a las drogas, a las adicciones o a las relaciones personales, así como un subrayado de los tonos grises del carácter de los personajes. Temas que evidentemente no son aptos para un público infantil y en ocasiones también el juvenil. Otro de sus rasgos distintivos es la introducción dentro de la historia de cuestiones relacionadas con la temática social imperante, bien en el momento de la edición del cómic, bien en el entorno histórico y o sociopolítico en el que transcurre la acción de la historieta. La novela gráfica suele ser considerada como obra para el público adulto e iniciado en el mundo. Además, si bien el cómic puede encontrarse aún en determinados kioscos o tiendas, la novela gráfica generalmente se encuentra en tiendas especializadas o a veces en ciertas ferias de libro. ¿Cómo es que surge este concepto como tal? Dicen que en el 57, con la aparición de ciertas obras como la del Eternauta de Héctor Germán Oesterschildt, otros dicen que con Bloodstar de Robert Corben. La verdad es que muchos creen que fue con la aparición de una obra llamada Contrato con Dios de Will Eisner que supuso el bautizo de esta nueva corriente narrativa. Pero, de su mano y a través de las 3 historias que componen este tono, la historieta entró en el mundo adulto a través de historietas más maduras y profundas. Tal como hemos especificado, aún no hay una definición tal vez muy nítida. Podemos ver que las obras fusionan dibujo y narrativa y tienen temas profundos e incluso controvertidos, e historias extensas, y estarían dentro de este género. Pero, otra vez, depende mucho de cómo se ha difundido esta expresión y sobre todo de las profundidades de las historias que están manejando. Hay quien dice que nada más es para vender, otros dicen que se trata de obras puramente cuidadas y que pueden tener implicaciones muy filosóficas y que no necesariamente implican al mundo de los superhéroes, sino que pueden tratar diversas temáticas y hasta problemáticas. Allí está, chicos. No nada más vamos a ver estas partes. Posteriormente, en otros programas, vamos a revisar cómo se construye y demás. Voy a presentarles a nuestra siguiente invitada, que es Sareki López. Ella tiene una editorial que se llama Comic Clan, que la lleva con su compañero y que nos concedió una entrevista en la pasada feria del libro. Nosotros allí, chicos, pudimos hablar con ella y hacerle ciertas preguntas relacionadas a la forma en la que ella crea, hace cosas y cómo va desarrollando sus ideas y demás situaciones. Vamos con Bayaceto, quien fue el encargado de hacer este pequeño reportaje. ¡Adelante!
la Feria Iberoamericana del Libro de Orizaba y nos encontramos aquí con una creadora de historietas, de cómics, de novelas gráficas, con la querida Sareki López. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y le agradecemos las facilidades para recibirnos por acá. Hemos intentado contactarte y bueno, siempre está trabajando, está en movimiento, y ahorita vamos a platicar con ella acerca de pues todo lo que implica parte de su labor y sus creaciones artísticas. Entonces, pues si nos permites comenzar. Claro que sí, adelante. Bien, para ti, ¿qué es el cómic? Es un medio de comunicación con el cual podemos transmitir infinidad de temas, desde cosas muy personales, cosas que tengan que ver con la crítica social. Realmente es un medio impresionante de comunicación. Muy bien. ¿Tú a qué le puedes llamar novela gráfica? Considero que es una historia más larga, con un acabado más profesional en cuanto a los dibujos, la narrativa. Pueden ser desde temas complejos y también yo creo que algunos de entretenimiento. No tienen que ser como tal cosas rebuscadas. Pueden ser de entretenimiento, pero creo que sí se cuida más el trabajo artístico que se desarrolla en las novelas gráficas. Ahora, vemos que tú tienes producciones que se pueden enmarcar dentro de este tipo de textos o de producciones. Sí. ¿Tú cómo es que las logras armar o estructurar? Cuéntanos. Primero recibo el guión, entonces después de que leo la historia, me voy documentando, ¿no? Dependiendo del tema, y ya posteriormente hago la estructura de las páginas. Y ya de ahí pues empiezan a hacer los detalles, se ponen varios elementos como los paisajes, y pues así es como lo voy estructurando, siempre teniendo como base primero el guión. Ok, ahora me hablas de un guión. Este guión te lo hacen llegar autores que te buscan, o tú los buscas, o son un equipo. ¿Cómo funciona esto? Por el momento somos un equipo. Entonces, pues mi compañero hace la idea general y yo tengo que hacer la adaptación a la historieta, porque a diferencia de otros autores no es tan descriptivo. No me pone algo así como que, bueno, estamos en la carpa, que es blanca, de tantos metros, la gente se tiene que ver de tal tamaño, los árboles así, ya sea, no. Nada más dice, están los expositores en la carpa de la firma. Entonces ya ahí ya viene todo mi trabajo, ¿no? Y hasta cierto punto entrevistarlo a él también, ok, pero cómo es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué quieres que transmitamos. Entonces ya a partir de esa entrevista que hago con él, pues ya empieza todo el trabajo creativo. Y fíjate que me gusta mucho ese sistema porque tengo mucha libertad creativa al momento de realizar las historias. Es muy interesante esa parte, porque creo que el que tú traduzcas a un lenguaje visual, ¿no? Un párrafo o una parte de la historia, pues es complicado. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuáles son aquellos elementos que tú más tomas en cuenta o que más te gustan en una historia a la hora de desarrollarla? Creo que lo principal es que en el momento en el que yo leo la historia, que me atrape la historia. Entonces una historia pues tiene que ser entrañable. Y pues de hecho creo que he sido muy atinada porque prácticamente yo he escogido las historias que hemos publicado en editorial. Cuando yo conozco a mi compañero, él quería que le ilustrara una primera novela, pero a mí ya me había platicado de Igualam, por ejemplo. Le dije, no, más que Igualam suena más interesante. Entonces pues fue con la historia que arrancamos y pues fue la que dio origen a Comicland. Y tanto así que regresa esta historia, pero ahora con un nuevo dibujo, completamente a color. Entonces la historia tiene que ser entrañable. Entonces yo creo que es lo principal que busco. Y en medio de todas estas producciones que son bastas, muchachos, como pueden ver, y vienen más en puerta, ¿cuál ha sido hasta ahorita tu favorita? La que más has disfrutado hacer. Ishbule. Sin duda alguna Ishbule, porque para Ishbule ya llevaba yo dibujadas
2 historias. Prácticamente venía yo ya realizando como unas 600 páginas. Y en ese desarrollo de Balam, Huitzil, que fue una historia de terror, pues empezó a haber una evolución en mi narrativa. Entonces siento que en Ishpule ya se empieza a notar esa evolución en la narrativa. Y pues me gusta también porque a través de Ishpule conocí muchísimo de México. Pude documentarme bastante para poder realizar la historia. Me di a la tarea de buscar algunos paisajes que pudieran mostrar que a lo mejor la gente pues no conoce. Entonces me enamoré más de mi país. Por esa razón es que Ishpule es mi favorita. Y también Ishpule pues internacionalizó el proyecto. Con Ishpule estuvimos participando en festivales en Japón, en Alemania. Estuvimos de manera presencial en Francia, luego nos fuimos a Panamá, Costa Rica, y pues Ishpule también nos dio apertura a que una gran editorial, que es Trillas, pues nos cobijara para poder internacionalizar las obras. Y muchachos, Ishpule, yo ya la leí, tengo los 2 números. Puedo decir de qué trata nomás de rapidín, no les voy a spoiler todo, solamente les comunico. Ishpule trata de una chica que es elegida, que viene del Diente de León, ¿no? Que tiene que realizar una serie de tareas, tiene que pasar con una serie de aventuras con ciertos personajes que no les voy a decir para que se acerquen, ¿sí? Y en ella pues va a pasar por estas partes de la mitología prehispánica, ¿sí? Mexicana, por cierto, y tiene que vencer monstruos, tiene que conocer a dioses, tiene que establecer pactos y demás. Está muy interesante, se las recomiendo encarecidamente. Pueden acercarse ahí a la editorial con Trillas, ver el catálogo que tienen ellos en su página de internet. Aquí les vamos a dejar en la barra de, en el cuadro, todos los lugares donde se pueden acercar a ustedes para consultar su obra y adquirirla. Y déjenme decirles, chicos, que sí, en efecto, es una muy buena historia. Me atrevo a decir que es una especie como de mangaka mexicano, sí, 100%, que tiene, insisto, elementos mexicanos muy padres, que explora el folclore y no se siente como algo forzado. ¿Sí o no? A veces la gente se quiere hacer pasar por mexicano, lo que sea, y comete unas barbaridades, pero no, la verdad es que la historia atrapa y atrapa mucho. Incluso a mis alumnos yo lo llevé ahí como lectura y sí les gusta bastante. Déjame te comento. Y vamos a pasar a la siguiente cuestión. Tú tienes este trabajo de la traducción de un lenguaje escrito a un lenguaje visual, pero ¿qué pasa cuando tienes este trabajo y empiezas a desarrollar tu técnica de dibujo y me hablas de que hubo un cambio de cuando accedes a estas historias y empiezas a desarrollarlas? ¿Cuáles han sido tus inspiraciones? ¿Cuáles han sido aquellos trabajos o aquellas personas o personajes de los cuales has tú quizá tomado inspiración? No sé. Pues la razón por la que me dedico a esto es por la autora Rumiko Takahashi, creadora de Ranma y Medio. A ella la conozco pues cuando tenía 14 años. Entonces, pues conociendo sus historias primero en la televisión, que era lo más cercano, y ya posteriormente llegaron sus revistas a los puestos de periódicos. Cuando yo encuentro los mangas, que es el nombre que recibe la historieta japonesa, pues me maravillo, porque no puedo creer que primero fue la historieta y ya después la versión en anime y luego todo lo que se construyó, ¿no?, a raíz de eso. Me pongo a investigar sobre la autora, que pues estudió en Japón en una universidad especializada para hacer historietas, y digo, yo quiero ser como. Entonces, sinceramente, ella fue el par de aguas para que yo pudiera emprender este camino. Y ya conforme fui avanzando y se fue profesionalizando el concepto, pues me fui encontrando con autores mexicanos. Yo la verdad, a mí ya no me tocó encontrarme con muchas de esas historias, pero logro encontrarme con muchos maestros de la historieta mexicana y fue sorprendente. Está Rafael Gallur, que es un maestrazo de la historieta mexicana, en donde él no nada más manejaba dentro de la historieta aquí en México, estaban los que hacían los textos, la pura línea o nada más paisajes o fondos, y él hacía absolutamente todo, ilustración y demás. Es alguien impresionante a quien yo admiro muchísimo. Y así como él, pues más maestro de la historieta mexicana, ¿no? Sixto Valencia, y más obras, y me di cuenta que los autores
y si bien muchos ya no los conocen, pero créanme que de hecho me dijeron mucho, ¿no? Es que tu historieta no sé en qué catalogarlo, no sé si es cómic, manga, cómic americano, ¿qué es? Porque como que es una fusión de todo, ¿no? Y es realmente lo que quise poner, como que lo mejor de cada mundo en mis historietas. Y es que, muchachos, ocurre esto. Nosotros pensamos en la historieta y nos vamos a las cuestiones comerciales que actualmente, bueno, se están explotando en cine y televisión, pero también hay una industria en cada país, y en México tenemos una tradición muy interesante de la historieta. Y tenemos a Luis Gantús, y va a salir en el canal, muchachos, y les pido encarecidamente no se pierdan ese segmento en el cual hablamos de la historia de la historieta en México, ¿sí? Y hay muchísimo que explorar y que vamos a revisar allí con él en ese segmento. Se los recomiendo bastante y ojalá nos puedas también acompañar ahí a verlo, porque nosotros pensamos que en la historieta solamente debe haber un superhéroe. No, se pueden contar muchísimas historias, diferentes cuestiones. Por ejemplo, acá tenemos una historia del terror en sí, tenemos una leyenda en la flor de cempasúchil, tenemos esta parte del desarrollo del folclore y mitología prehispánica con Ixpule. ¿Me permites? Acá está, por ejemplo, chicos, que es una historia con la que yo la conozco, se llama Silver Demon. En Silver Demon tenemos este acercamiento al cómic sí americano, pero también a lo que antes se hacía con el cómic de luchadores. Acá tenemos una especie de historieta que es el Ekbalam, que es como los Caballeros del Zodíaco, pero tomando a las mitologías existentes en el mundo y tomando como protagonista a Ekbalam, que es mexicano, que proviene de la mitología maya, ¿sí o no? ¿Sí? Y así tenemos varios títulos, por ejemplo, Had, que es sobre el hijo del viento. Tenemos la leyenda del cacao, que es tu más reciente trabajo. Y todo esto, muchachos, no trata sobre superhéroes. No es nada más el hecho de ir contra el mal, es una historia profunda, y que si tú te atreves a ver desde dónde retoma estas historias, pues vas a contrastar y tomar en cuenta que hay mucha riqueza detrás de eso, porque ese es uno de los trabajos de la historieta, ¿sí o no? Así es, comunicar. Ahora bien, ¿cómo fue que tú perfeccionas esta técnica? O bueno, ¿qué le podrías decir a los muchachos acerca de esto? Porque todo el mundo, ¿no? Creo que nos queremos acercar al dibujo, pero pues como que lo dejamos o como que nos roban la ilusión. ¿Qué les podrías decir a los muchachos? Principalmente que tengan las ganas de aprender, porque muchas veces ustedes a lo mejor tienen la habilidad para dibujar y creen saberlo todo, y no es cierto. Siempre estamos en un proceso de aprendizaje todo el tiempo. Por ejemplo, en mi caso, desde que yo comencé con esto, pues si bien al inicio, como mencioné, Rumiko estudió en una universidad especializada en manga. Acá en México no lo había. Entonces, comprando las historietas, las revistas, pues era como yo analizaba cómo contaba la historia, pero después tuve la fortuna de encontrarme con Luis Guarneros, el dibujante de Silver Demon, que pues él ya tenía muchísimos años dedicándose a la historieta, y él me contaba que entre los demás dibujantes de las editoriales se daban cátedras, ¿no? En lo que uno era más hábil, se iban compartiendo esa sabiduría, así que tuve la fortuna de encontrarme con él y que él fuera mi maestro. Entonces, al inicio, él veía mis dibujos, yo notaba algunas expresiones como que de desacuerdo que él tenía, pero no decía nada. Y yo lo enfrenté y le dije, dígame qué opina. No, es que te vas a enojar. Dígame, porque yo quiero aprender. Yo me quiero dedicar a esto de manera profesional. A mí sí me interesa la crítica hacia mi trabajo. Quiero saber su opinión. Entonces, pues él ya me dio sus puntos de vista y le dije, pues quiero que me enseñe. Entonces, creo que eso es muy importante, porque a mí me pasó, o sea, yo siempre he querido aprender todo lo que se pueda en cuestión al arte. Y por ejemplo, yo quería aprender a manejar el óleo con espátula. Llego con un maestro de esa técnica y me dice, pues si tú ya sabes dibujar, ¿ya para qué quieres aprender? Pero yo sabía dominar unas cosas, no específicamente eso, ¿no? Y pues, ¿qué pasa con muchos dibujantes que comienzan, que les hacen alguna crítica constructiva y se molestan y dicen, pues que así dibujo y qué, y no? Hay que tomar las cosas de quien viene y hay que saber nosotros analizar nuestro trabajo y detectar
esa es la cuestión, chicos, fíjate qué interesante, hacer comunidad, es algo que la mayoría de autores o de personas que nos hemos encontrado que hacen arte o que se dedican a algún tipo de desarrollo de técnica, nos han dicho, hay que hacer comunidad, pero no comunidad solamente para pavonearse o para creerse algo, no, es para aprender al uno del otro, para compartir experiencias, para compartir aprendizajes y pueden subir. ¿Cuántos años llevas en esto? De manera profesional 12 años, ¿Sí? pero pues yo ya hacía mis historietas a partir de los 16 años de edad, de los 16 a los 20, ya después lo dejé como unos 5 o 6 años, pero cuando lo retomé ya no lo volví a dejar. Fíjate qué padre. Y algo que también está chido es ver, bueno, tú, tu comunidad, ¿cómo ha sido tu labor de divulgación o cómo ha sido tu acercamiento allí? Pues realmente ha habido muy buena aceptación, pues yo vivo en Tlaxcala y realmente creo que tiene una ventaja que a pesar de que se burlen, que sea el estado tan pequeño, porque sí existe. Eso, sí existe. Sí existe. Nos da el acercamiento más fácil a las instituciones, a las escuelas. Entonces la difusión que ha habido en mi estado ha sido muy grande. Recientemente, con mi más reciente proyecto, La Leyenda del Cacao, pues tuvimos su primera presentación y hubo más de 200 asistentes. Entonces pues tenemos presencia en radio, televisión. Realmente el acercamiento que hemos tenido hacia nuestro público tlaxcalteca pues nos ha abierto también espacios en otros estados. Fíjense, muchachos, que también la idea de hacer comunidad es buscar foros, ¿no? Crear escenarios en donde se pueda compartir, sí, lo que hacen entre ellos, pero también llevarlo a otros lugares. Y ahí es donde se abren las oportunidades, porque supongo que, bueno, los acercamientos con las editoriales pues empezaron de a poco. Y empezaron también confiando en tu trabajo y demostrando que vale la pena. Porque así debe de ser. Y cuéntanos de tu quehacer actual, ¿en qué andas? ¿Qué proyectos vienen en puerta? Pues ahorita se vino una nueva temporada para Comicland, en donde ahora pues Editorial Trillas prácticamente nos está pidiendo los proyectos directamente. O sea, idea que saquemos, sabes que ya la quiero aquí conmigo. Perfecto. Pero para consentir a nuestros seguidores se decidió que vamos a sacar tirajes pequeñitos, pero que sí van a salir las primeras ediciones con el sello de Comicland. Y pues al tener este convenio con Trillas, estamos ya por fin en la etapa de sacar más productos relacionados a nuestros personajes, más peluches de los personajes, playeras, más parafernalia o souvenirs de ellos, ¿no? Para que se complemente, que es algo mucho que se da, por ejemplo, pues en los cómics, que son muy populares, o en las sagas japonesas. Muy bien. Y porque hay que sacar, ¿no?, nada más la producción y para que se acerquen a él. Y puedes, pues bueno, hacer qué recomendaciones le haces a los jóvenes que nos ven, de cuál podría ser un punto de partida, qué obra pueden empezar a leer del catálogo, ¿qué les puedes decir? Pues les puedo recomendar Ishbule por el hecho de que la protagonista pues es una chica de preparatoria, entonces se pueden identificar más fácilmente con el personaje. Ya si quieren algo así como que más maduro, pues se pueden ir con Huitzil, que es la historia de terror, o si les gusta la ciencia ficción, robots, batallas, pues está de Pala. Entonces yo creo que esas son las tres historias que les puedo recomendar porque son un poquito más largas y siento que un poquito más interesantes en cuanto al contenido. Perfecto, muchachos, pues allí la tienen y pues espero hayan tomado nota y vamos a seguir revisando el fascinante mundo de las historietas y los cómics. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu stand y por permitirnos aquí acompañarte en esta feria de libro en Orizaba. Pues allí lo tienen, muchachos. Regresamos hasta el estudio, querido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pues allí lo tienen, muchachos. Es muy importante e interesante tener en cuenta todo lo que nos dijo ella, lo que acabamos de aprender y recuerden, vamos a desarrollar una historieta, tal vez nosotros, una pequeña historia gráfica. Estas cuestiones las vamos a ir manejando, ¿sí? Vamos a ver que tienen ciertas reglas, tienen ciertos apartados, hay maneras de hacerlo
Pero también vamos a ahondar un poquito acerca de pues esta historia de cómo México ha producido también ciertas historias, porque no nada más piensen en los cómics de Estados Unidos o en estos héroes que hoy en día tenemos en las pantallas grandes. No, chicos, hay una amplia gama de historias y de particulares autores que han hecho cosas increíbles. Así es que pues no se pierdan los siguientes episodios y pues de mientras los dejamos con esto. Soy Mascaraño 2000 y nos vemos en la próxima. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes